El olor de la curuba es un podcast sobre ciencias sociales, literatura, cine y otras cosas. Recuerden que estamos en las principales plataformas de streaming con 2 episodios al mes. Síguenos en Twitter e Instagram con el @olor de la curuba. Este es el 9º episodio de nuestra segunda temporada. Rabia, ira, indignación, molestia. En nuestro último episodio hablamos sobre filosofía de las emociones y, guiados por la profesora María Paula Sabogal, hicimos un recorrido interesante sobre la relación entre emociones y razón, y sobre la importancia de entenderlas de forma imbricada, no como antónimos, sino como partes constitutivas de nuestro ser social. También hablamos sobre la importancia de pensar la intersubjetividad de las emociones y hacer de estas una forma de observar y tomar acción frente a las injusticias del mundo. Partiendo de estos elementos, en este episodio decidimos conversar sobre una emoción en particular que, consideramos, puede ayudarnos a comprender nuestra historia colectiva. La rabia como sentimiento individual y palpable, la rabia como movilizador social, la rabia como una emoción compleja que nos interpela. Entonces vamos a hablar hoy de rabia. ¿Qué se cuentan, muchachos? Hola, buenas tardes a todos y todas, a los que nos ven, nos escuchan, nos oyen, Nos siguen. reportan. ¿Qué se cuenta el pote? Bien, pues aquí emocionado. Este es nuestro segundo episodio que sale también por YouTube. Entonces es el 9º de la segunda temporada, el segundo que va a YouTube. Seguimos aprendiendo y cacharreándole a estos elementos Y todavía novedosos. un poco intimidados por las cámaras. Sí, ¿no? Pues esto es un reto, pero interesante. Vamos a ver. Pero bien contentos y a la expectativa. Vamos a vernos youtubers famosos. Eso es, el anterior episodio que salió en YouTube fue nuestro último licuado de curuba en el que hablábamos sobre los retos del gobierno de Petro. Si lo quieren ir a escuchar todavía, creo que sirve para pintarse un mapita de lo que está pasando en este momento. Y hoy, como lo decía nuestro breve encabezado, pues básicamente vamos a hablar sobre la rabia. Volvemos a nuestra historia de las emociones, no hablábamos de una emoción en particular desde que grabáramos ese episodio en diciembre, nuestro último episodio del año 2021, en el que hablamos sobre el odio. Entonces hoy nos metemos vamos a ver cómo está relacionado con eso y bueno, creemos que puede ser allí muy interesante. Hoy, como se dan cuenta, estoy un poquito ronquito, pero bueno, así toca grabar. Eso le pasa por ir a dictar talleres de la Colombia Profunda. Eso pasa por estar dictando tantos talleres, es verdad. Arranquemos haciéndonos una preguntita muy sencilla, profe Pipe, y es: ¿por qué hablar de la rabia en términos muy generales? ¿Cuál es ese panorama que queremos pintarnos el día de hoy en pocas palabras? Pues seguimos discutiendo sobre la importancia de las emociones y de las emociones como factores movilizadores de la gente, de la comunidad. La rabia entonces es una emoción profundamente política, es profundamente social, es al mismo tiempo individual y colectiva, y sobre todo la rabia desencadena reacciones y por eso queremos hablar de la rabia. La rabia. Pote. Sí, pues yo creo que no es que la rabia como emoción sea eminentemente política o sea solamente política, ¿no? Nosotros queremos darle ese enfoque porque, digamos, también hemos venido también hablando mucho de fenómeno político este año. Hemos hablado de varios de esos temas que tienen la política como digamos, como punto central o punto de encuentro. Entonces yo creo que hablamos de la rabia también en un país rabioso, en un país donde, digamos, sabemos también mucho de eso. En la introducción a la editorial del día de hoy hablábamos esta emoción, este sentimiento también posiblemente nos permite conocer o nos permite también interpelarnos como sociedad, como colectivo, como individuos, ¿no? Entonces la rabia como esa emoción que se acumula, que se gasta, que se desgasta, que se manifiesta y que también, digamos, tiene unas implicaciones directas con el proceso social que vivimos en este país. Así es. Ya en el anterior episodio en el que hablábamos sobre filosofía de las emociones, llegábamos a una conclusión clara, y es que parece que de poco sirve separar tajantemente algo que llamamos racional con algo que llamamos emocional, como si fueran dos, como si el ser humano estuviera escindido en 2 mitades y una mitad fuera profundamente pensante, racional, que actuara bajo una lógica racional, mientras que la otra parte fuera puramente emocional y sus sentimientos o la sensitividad marcara su comportamiento. Y por el contrario, lo que nos damos cuenta es que están permanentemente juntas, permanentemente jugando. Incluso nos decía la profesora María Paula en ese episodio que las emociones deberían tener un componente racional, porque nos comportamos de acuerdo, hay una secuencia lógica, si se quiere, entre determinada emoción y lo que produce. Y
leyendo un poco sobre esos temas, sobre todo a través de referencias como el libro del gobierno de las emociones de la profesora Victoria Camps o el libro de las emociones tristes, del país de las emociones tristes del profesor Mauricio García Villegas, llegamos a tal vez un autor clave, clásico, que nos permite encontrar eso de una manera muy interesante, que es el caso de Baruch Spinoza, un pensador holandés de origen judío, sefardí, que básicamente planteó en su momento la importancia de entender esa relación. Y nos decía Spinoza que ni el alma es la materia pensante, sede de la razón, ni el cuerpo una materia extensa sometida a todo tipo de pasiones que deben ser dominadas por una voluntad poderosa. Y en ese sentido, y esto lo plantea la profesora Victoria Camps, la filosofía de Spinoza propone ser racionalista y emotiva al mismo tiempo, y creo que ese es un lugar en el que creemos que hemos encontrado como comodidad a la hora de hablar de estos temas, en el que no queremos como escindir dos mundos. Y bueno, hemos hablado de las emociones y el voto, hemos hablado de las emociones y el feminismo, hemos hablado de una cantidad de temas que de un modo u otro nos ha logrado llevar o traer más bien al punto en el que estamos el día de hoy. Arranquemos entonces, Pipe, hablando un poquito de ese enfoque político predominante que le hemos querido dar a la visión de la rabia, si se quiere, que traemos el día de hoy. Bien, no solo hemos usado esas referencias de Victoria Camps, de Spinoza, de lo que nos hablaba la profe María Paula, sino también estamos basados un poco en lo que dice Martha Nussbaum, en el sentido en el que hay que pensar las emociones en general y la rabia en particular, también como sentimientos morales, es decir, como una discusión donde la concepción de lo que es bueno, de lo que es malo, de la justicia, de cómo, digamos, de cómo se configura la rabia, eso está atado a el desarrollo social del individuo, y que hay que entender también cómo las emociones han venido cambiando y al mismo tiempo que va cambiando la historia, y cómo esos afectos pues afectan, es decir, transforman también nuestra comprensión de la historia. Las emociones son ante todo políticas en el sentido en que las emociones tienen un uso político. Se busca generar una reacción emocional en la gente. Los discursos, los símbolos políticos lo que buscan es generar y apelar a esa emocionalidad. Y Martha Nussbaum particularmente, eso lo dice en Emociones Políticas, pero sobre todo lo desarrolla porque habla mucho más de la rabia en La monarquía y el miedo. La monarquía del miedo dice, la rabia se usa, ¿no? Tiene un uso político. La rabia, la ira, el asco se usan políticamente hablando. Estoy pensando, por ejemplo, y ya con esto le doy la palabra al Pote, estoy pensando que cuando se votó en el plebiscito, el director de la campaña del no, que se me escapa el nombre, Juan algo tal vez, él decía, sacamos a votar a la gente berraca, ¿no? Berraca aquí en colombiano significa de mal genio, y creo que muchas de nuestras decisiones políticas pasan por eso, por cómo la rabia, ¿no? Cómo la rabia se vuelve un sentimiento proyectivo frente a algo, y es una reacción que motiva la acción, en este caso política. Creo que esa referencia ya la habíamos traído una vez cuando hablamos de comunidades emocionales, y que es bien interesante. Creo que el Pipe pone dos temas ahí fundamentales. Primero, uso, la palabra de uso político. Se le da un uso político a las emociones y lo hacemos todos. Digamos, no estamos hablando de que eso sea negativo o positivo per se. Yo creo que si nos remitimos a la campaña más reciente que vivimos, para la presidencia en el caso de Colombia, las emociones jugaron un papel fundamental. En segunda vuelta se mandó el discurso completamente a lo emocional, ¿cierto? Y así lo hizo la campaña de Gustavo Petro. Creo que menos lo logró hacer curiosamente la campaña de Rodolfo Hernández, porque fue tan ausente que no logró como construir un discurso emocional, pero claramente la campaña de Gustavo Petro lo que buscó fue... Pero sí había una rabia contra la corrupción, pero era como muy un poco dispersa. No lo lograron. Y el segundo elemento que plantea Pipe, que me parece clave, es el concepto de afectos, que aquí aparece el afecto, algo que me afecta, pero también algo que, digamos, puede ser tratado de manera más colectiva, que es el enfoque que, por ejemplo, le da la profesora Laura Quintana de la Universidad de los Andes en su libro Rabia. Ella habla sobre todo desde afecto, porque considera el afecto algo mucho más colectivo que la emoción, que puede ser mucho más subjetivo, aunque diría la profesora María Paula que no está tan de acuerdo con esa subjetividad, sino sobre todo con la intersubjetividad. Hablemos entonces, continuando por esa línea, Pote. También fui profe, pero ya no ejerzo esas funciones. No, que estaba pensando que creo que no existe otra emoción, si hay pues me corrigen, pero no existe una emoción que sea tan fácilmente asociada a la acción colectiva y a la acción política como la rabia.
digamos, hay un elemento que sin duda nos sitúa y desde el comienzo lo estamos diciendo digamos, en esta temporada, es decir, hablamos de las emociones, pero hablamos también de las emociones, si se quiere, desde la perspectiva de la racionalidad, ¿no? ¿Cómo entendemos nosotros como dos politólogos, un sociólogo, cómo entendemos las emociones en el mundo, ¿no? Cuando las emociones, digamos, han estado sobre todo en el campo de la psicología, en el campo de la subjetividad, en el campo, digamos, como de la bilis, ¿no? Y pues en ese sentido lo que decimos es las emociones se pueden situar en lo político. Y en ese contexto de las emociones situadas en lo político, creo que no existe mejor ejemplo de una emoción que pueda ser traspasada a ese análisis, que se manifieste de forma colectiva hasta que se reivindique, si se quiere en este caso, como un valor político que tenga que exaltarse o que puede ser utilizado de forma colectiva, y es la rabia. ¿Cierto? Porque la rabia como movilizador político o como movilizador colectivo pues tiene también mucho que ver y lo hemos dicho también en muchas de las ocasiones, se siente también de acuerdo al lugar que ocupa el sujeto que está sintiendo, el sujeto de la emoción, ¿no? Uh-huh. Es decir, la clase, la raza, el género atraviesan también las formas en cómo se manifiestan esas emociones y cómo traspasan, digamos, la acción, el cuerpo y demás. Y en este caso pues lo que decimos es eran dos elementos que Manuel rescataba ahorita, es el uso de la emoción y el afecto. Y en este caso entonces yo creo que el uso y el afecto tienen también que ver mucho con la identidad y la forma en cómo se construyen identidades. Y partiendo del hecho de por qué tiene relación con la identidad, porque la rabia se acumula. Es decir, es uno de esos sentimientos que se pueden acumular, que no necesariamente tienen que ver con una explosión emotiva general, ¿cierto? Es decir, no tiene solamente que ver con una explosión emotiva, ¿cierto? Como la cólera, ¿sí? Como que si se quiere se explota, tiene un momento inmediato y se resuelve, sino que en este caso la rabia se siente para acumularse. Y la rabia se siente para acumularse porque también tiene una conexión directa en la forma como interpretamos el mundo. Que eso va muy asociado a lo que mencionaba Pipe ahora alrededor de esa concepción o ese anclaje moral también de las emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, se plantea, y hay una concepción, si se quiere, cristiana, que la rabia, hay una rabia buena, y entre comillas esa rabia buena es la que quiere sacar un estado malo de cosas y instaurar un estado bueno de cosas, es decir, la rabia entonces también va a tener un sentido de justicia. Uh-huh. Entonces, la rabia es acción colectiva. La rabia puede generar identidad porque está emplazada, digamos, también depende de quién la está sintiendo. También entonces nos permite como movilizador y entonces es identidad, es colectividad, es movilizador porque además tiene un sentido de justicia alrededor del mundo, ¿no? Como rabia buena, ¿no? Uh-huh. Entonces en ese sentido, por eso también planteaba antes, la rabia también puede ser reivindicada si se quiere como un valor político que se exalta, ¿no? Porque pues sin duda también pone en juego una serie de interpretaciones sobre la realidad, sobre lo que se puede transformar y lo que no está bien. Sí, yo creo que sin lugar a dudas este análisis de este episodio en torno a la rabia está muy influenciado por el contexto más reciente de Colombia, ¿no? Sin lugar a dudas, la movilización social del año pasado, las movilizaciones sociales que iniciaron en el 2019, que se mantuvieron en el 2020 y que tuvieron, digamos, esos estallidos tan profundos, casi que sin un referente reciente en la historia de Colombia, estuvieron marcadas por eso que el Pote hablaba hace un momento, esa acumulación, esa fuerza que se va conteniendo y curiosamente esa rabia que se vio explotada o que explotó en ese momento en los jóvenes en las calles, en tomarse determinados puntos, intervenir de determinados puntos de las ciudades como lo que sucedió en Cali con Puerto Resistencia, lo que sucedió acá en el portal Resistencia también, el portal de las Américas, en Héroes, ¿cierto? El Puente de la Dignidad donde se estableció, o sea, se intervino el lugar público de una manera que yo creo que no había sucedido, digamos, con esa intensidad, con esa permanencia en el tiempo, pero que además, si bien en ese momento el horizonte de sentido, si se quiere, de una movilización no era tan claro, porque era una movilización muy espontánea, de muchos ciudadanos, de distintos movimientos, incluso movimientos no tan asociados a la política electoral, yo creo que sí terminaron generando un impacto en la politización de la sociedad. Curiosamente, la rabia en ese momento terminó generando un sentido colectivo de política que, si bien esto siempre, pues hasta el momento no es más que una hipótesis, yo creo que impacta en la manera como se terminó resolviendo la contienda electoral que acabamos de vivir y que permite que llegue al gobierno también un gobierno sin precedentes en la historia de Colombia, ¿no? Un gobierno de izquierda, un gobierno de
ascendencia popular, con sectores populares metidos de cabeza en el tema, con referentes, por ejemplo, de la población afrodescendiente, como no había existido tampoco en un gobierno de este país, y genera, digamos, todavía más allá un análisis o genera muchas preguntas con relación a ese rol de la rabia en el comportamiento político. Sí, yo estoy pensando justo en lo que decía también eso plantea la pregunta de cómo se canaliza la rabia a futuro, ¿no? Porque creo que también hay como una intención como de institucionalizar y bajarle la temperatura a esas rabias o a esos agravios que claramente están ahí identificados en la sociedad, pero me plantea, ahora que decía usted, está diciendo eso, me planteó la duda y cómo, o sea, hay un límite a la rabia, es decir, la política electoral, digamos, o el Estado, que creo que va a ser una de las discusiones interesantes, ¿no? Porque pensemos en el escenario donde exista movilización social contra el actual gobierno, casi que hay que cambiarlo todo. O sea, desde las arengas, ¿no? Porque difícilmente se le puede llamar a este gobierno un gobierno paraco, ¿no? Eso también pasará por ahí, como desde el Estado se Habrá intenta. que ver la tercera temporada de Matarife. Debe aparecer algún hilo rojo ahí conectado. Pero sí, sobre todo, como, ¿será que la política, o sea, la política electoral o en general la política institucional podrá canalizar esas rabias o podrá como calmar esas aguas? Yo tengo mis dudas ahí. ¿O será que Petro era el candidato de Uribe? Y siguiendo el hilo rojo. El hilo rojo, sí. Podría pasar. Podría pasar. Esperemos que no. Pero esa pregunta que hace el Pipe es bacana porque nos abre como otro escenario, ¿no? ¿Hasta qué punto es correcta, no? Se debe institucionalizar siempre el canal o el resultado de la rabia debe ser la institucionalización, porque efectivamente uno asocia la rabia con movimiento social, pero también asocia movimientos sociales con resultados que se cristalizan institucionalmente. Claro. No piensa uno, movimiento por los derechos civiles de los Estados Unidos, pues se cristaliza en leyes concretas para reducir el tema de la discriminación. Lo mismo puede uno hacer la referencia al tema del voto femenino, lo mismo puede hacer uno a los movimientos sindicales que lucharon por derechos laborales. Qué sé yo, siempre pareciera que esa rabia conduciera o requiriera un periodo de institucionalización, pero creo que eso no está tan claro cuando hay fuerzas de jóvenes, por ejemplo, donde hay un no futuro en muchos casos, ¿cierto? Eso que hablábamos tal vez en nuestro último episodio de la temporada anterior. ¿Cuál camino debe conducir? ¿Es simplemente la espera a ver qué logra hacer este gobierno? ¿Es adquirir derechos? ¿Es reforzar derechos? ¿Es la implementación de la Constitución de 1991? Son más preguntas que respuestas, pero efectivamente abre sobre esa ruta de la institucionalización de la rabia. Yo creo que digamos, la rabia se termina en aquel momento en el que se institucionaliza, un poco intentando dar alcance a esa relación que se establece. Y es que como la rabia es una emoción que se puede acumular, digamos, se tensiona a tal punto que estalla, se manifiesta públicamente, al manifestarse o se resuelve, se transforma en algo distinto, ¿cierto? O sigue un proceso profundo de acumulación para un posible estallido posterior, ¿cierto? Es decir, la rabia sin duda que se manifiesta colectivamente en el 2021 es acumulado de lo que pasó en septiembre del 2020 en Bogotá, de lo que venía pasando en el 2019, pero también de toda la frustración que generó la pandemia y el encierro y la crisis económica, sanitaria, psicológica, bueno, de todos los aspectos, ¿cierto? Y llega un momento en el que se distensiona y posiblemente para seguirse acumulando. Es decir, lo mencionábamos nosotros en el licuado de Curúa, estamos ante un gobierno o un escenario institucional por lo menos que genera muchísimas expectativas. De no cumplirse cada una de esas expectativas, pues sin duda nos va a generar un escenario casi que peor de confrontación política pública, ¿cierto? De manifestación pública de la rabia. Entonces, pues en ese sentido creo que eso se podría aislar por allí, ¿no? Es decir, la rabia no se siente para siempre, como toda emoción. La rabia se transforma, ¿no? Y en este caso, pues entonces la rabia puede llegar a un punto culme en el que se libera, se puede transformar en otras emociones, como la esperanza, sin duda, pero que posiblemente después se pueda acumular. Y allí me parece que es interesante, por lo menos lo que plantea Hannah Arendt, en términos de, y aquí voy a hacer una cita muy pequeña, la rabia solo brota allí donde existen razones para sospechar que podrían modificarse esas condiciones y no se modifican en términos de condiciones de justicia o de injusticia, ¿no? Entonces, por eso lo ligo con el tema de las expectativas. Si en una condición de injusticia, que fue la que generó la movilización del año
año pasado, ¿cierto? Se resuelven por lo menos los elementos fundamentales o las raíces de ese problema, podríamos decir que, digamos, la rabia ahí no tiene cabida, puede que se generen otras emociones en el campo de las emociones, entre comillas, positivas, ¿no? La esperanza, la alegría, ¿no? Otro tipo de emociones. Pero, pues, sin duda estamos también enfrentados a un escenario donde se puedan acumular otro tipo de rabias. ¿Sí? Eso habría que verlo, digamos, más como unas preguntas hacia el futuro que otra situación, ¿no? Habrá que ver. Sí, habrá que verlo porque, ya le doy la palabra a Pipe, porque finalmente hay de entrada algo que no sucedía en el gobierno anterior y que no sucedía desde antes, y es que a nivel simbólico, quiéralo o no hay una inclusión. Finalmente, cuando se siente que triunfa una propuesta popular, por más que esté asociada a otros sectores de la política, al centro, a partidos de la política tradicional, finalmente el proyecto que triunfa es un proyecto que hunde sus raíces en una guerrilla desmovilizada hace más de 30 años, que hunde sus raíces en todo el proceso afro que ha tenido entre sus líderes a personas pues, del calado de Francia Márquez, que logra llegar a la vicepresidencia. Finalmente, de entrada, yo creo que un cumplimiento mínimo de una sensación de inclusión simbólica que yo creo que no es poca cosa, y que yo creo que la planteaba Alejandro Gaviria en una conversación con María Jimena Duzán justo después de la primera vuelta, cuando ya se perfiló la candidatura de Rodolfo Hernández y de Gustavo Petro, en el que él decidió irse por el proyecto de Gustavo Petro, y planteaba eso. Esa transformación de la correlación de fuerzas genera algún nivel de logro. Claro, ese logro no se puede quedar en lo simbólico, que creo que es todo lo que plantea Rodrigo, y es cómo se pasa de lo simbólico del triunfo a cumplir medianamente unas expectativas que son difíciles. Finalmente, lo decíamos en nuestro anterior licuado, el tema fiscal es tal vez el reto más enorme de este gobierno, y sin plática no hay política social. Profe. No, estaba pensando que de la cita que el bote traía de Hannah Arendt, lo relacioné mucho con el movimiento feminista. Yo creo que una de las trayectorias que uno podría mirar como en los distintos movimientos feministas que hay en el mundo en general y particularmente en Colombia es cómo han vuelto de esa rabia un movilizador social, ¿no? Como cuando sostienen en algunas de las arengas pues que hay que acabar el patriarcado. Ahí hay una rabia detrás, totalmente justificada, por supuesto. Pero también, ¿no? Como que plantean, yo creo que también algunos movimientos, lo he escuchado, por ejemplo, en algunos de las entrevistas o de los podcasts, cuando hablan de que sigue ahora en la agenda, ¿no? Porque, por ejemplo, el movimiento logró este año, en 2022, el tema de la legalización del aborto, pues de la interrupción voluntaria del embarazo, pero ahí no queda. O sea, antes se siguen acumulando rabias. Uno ve, por ejemplo, en la última semana, por ejemplo, en mi burbuja de Twitter, toda esta rabia que hay, toda esta transfobia que hay, uno dice, pues ahí hay todavía un camino, y entendería uno también por qué la población trans también estaría ahí como llenándose, ¿no es cierto? El vaso se sigue llenando, y en algún momento la copa estallará, digamos, porque se derramará esa rabia. Entonces yo sí creo que ese tipo de movimientos sociales o esas trayectorias sí nos van mostrando casi que en el día a día las dificultades de la institucionalización, y que las rabias, como dice el bote, se acumulan, y lo que decíamos antes, ¿no? Pertenecen a un contexto social que las va transformando. En algunos casos las puede ir moderando, en otros casos las puede ir levantando y generando nuevas. Uh-huh. Ahora que el Pipe pone el ejemplo particular de la población, digamos, del movimiento LGBT y el movimiento trans, por supuesto, creo que nos conecta muy bien con muchas de las preguntas que nos quedaron abiertas cuando hablábamos de comunidades emocionales, en la perspectiva de que la rabia sí puede ser casi que un indicador de cómo algo que cruza transversalmente los movimientos, y que puede ser ese orientador del sentido, como le decía Pote, o eso que genera una fuerza, porque finalmente le estamos dando un carácter bastante colectivo. Seguramente eso se va a transformar en nuestras recomendaciones literarias, ya lo van a ver, donde le vamos a dar un poco la vuelta a la tuerca en ese sentido, pero está claro que conecta muy bien con ese episodio en el que hablamos de comunidades comunidades emocionales, en las que nos faltaba todavía como identificar qué puede ser, y tal vez un sentimiento como la rabia sí puede ser un correlato que nos permite entender distintas luchas que quedan aplazadas, luchas que quedan en el aire, o luchas que se mantienen permanentemente cuando hay transformaciones de este tipo. Igual es que se pretendía que con la llegada de Petro al poder finalmente fuera como al día siguiente una cantidad de transformaciones, ¿no? Una cantidad de reivindicaciones sociales que están dispersas en distintos movimientos, en distintas partes del país, de una vez transformadas, y pues está claro que no va a ser así. ¿Sí? Eso no es posible, y lo más probable es que a la vuelta de 4 años apenas se haya sembrado la semilla de algunas, otras hayan quedado relegadas
relegadas, porque sucede también, y suele pasar que las de los movimientos tal vez más marginales, o los movimientos que han tenido, que todavía están buscando su espacio, su lugar en ese espacio público, de la discusión de lo público, queden relegadas, y eso va a hacer que la rabia se mantenga en muchos de estos sectores y que siga funcionando, siga sirviendo como mecanismo movilizador, que finalmente hace pues de la democracia lo que esperamos que sea una democracia, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí que de pronto también hay que hacer una claridad ahí, y es que los movimientos sociales no son sinónimos de movimientos rabiosos, si se quiere. Es decir, los movimientos sociales, y desde la perspectiva en que lo estamos trabajando, sin duda pues posiblemente politizan la rabia como elemento aglutinador y como el momento llamado a la acción. Pero el movimiento social no es sinónimo de acción permanente. Es decir, la rabia entonces también está acompañada de momentos de calma, de excesiva racionalidad, de preparación, de politización, de formación, para que después en un escenario de rabia manifiesta, de rabia colectiva, se pueda conducir también. Pues yo creo que desde la perspectiva, por lo menos en la que estamos trabajando la rabia también en cierta medida requiere conducción, ¿no? Sí. Posiblemente lo de hace un año es sorprendente porque no hubo un movimiento social y movimiento político que condujera, ¿no? Pero sí tendió, digamos, a la organización. Es decir, en Cali eran pelados y peladas que no tenían, digamos, posiblemente una vinculación política clara, un movimiento, un partido, un colectivo, pero que posteriormente tuvo que encontrar un escenario pero fueron encontrando las formas, sí, claro. Como nace, por ejemplo, la Unión de Resistencias Cali o los puntos de resistencia y demás, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que también es importante puntualizar para quienes nos escuchan y nos ven. La rabia está también acompañada entonces de calma, por eso se transforma como emoción. Y la rabia por sí sola no transforma absolutamente nada, si se quiere. ¿Sí? Y creer que el movimiento social solo funciona en clave de rabia es también pues negarle mucha capacidad de agencia. Claro, pero entonces, y lo mencionaba Pipe, el profe Pipe ahora con el ejemplo del movimiento feminista, y nombraba el ejemplo y decía, se ganó la reivindicación que fue por lo menos la legalización del aborto, ¿cierto? En Colombia, o la despenalización, ¿no? No legalización, sino despenalización del aborto. Llegar hasta allá no se llega solamente con un escenario de rabia, ¿no? La rabia acompaña, y la rabia se encausa, ¿cierto? Y si se quiere acompaña, llena de legitimidad una reivindicación que sin duda proviene de una preparación más desde la concepción jurídica, política en este caso, ¿no? Entonces, pues, digamos para puntualizar, aterrizar, ¿no? La rabia está acompañada también de momentos de calma. La rabia se puede conducir colectivamente. El movimiento social no es sinónimo de movimiento rabioso ni de una acción permanente de rabia, que sería desgastante, ¿sí? Profundamente desgastante, sino que la rabia yo creo que también ahí sí atraería el nombre del libro del profe Mauricio Archila, ¿no? De flujos y reflujos, ¿no? Porque yo creo que eso también explicaría, la rabia entonces se transforma, se mueve, no cambia por sí sola las cosas o los estados de cosas, se tiene que conducir. En el escenario del movimiento social, pues se conduce a través también de unas valoraciones políticas, ideológicas, colectivas, hasta simbólicas. Lo simbólico cumple un papel importantísimo. Sí. Cerraría con el comentario de a mí la bandera colombiana no me representan para nada, pero y a veces hasta las movilizaciones de los uribistas utilizan siempre la bandera, pero en cómo se subvierte el símbolo, ¿no? Y se da la vuelta al símbolo, y cómo este símbolo se vuelve sinónimo de esa rabia colectiva en contra del estado de cosas. Eso me parece sorprendente. Yo creo que también lo habíamos mencionado antes en un par de capítulos sobre la situación actual, un par del licuado de Curúas, ¿no? Entonces yo creo que bueno, eso vale la pena mencionarlo. Entonces la rabia como sentimiento colectivo y sin duda pues como sentimiento o evocación política. Para ir dándole cierre a esta primera parte, simplemente me gustaría traer esa discusión, esa conversa que habíamos tenido pensándonos este episodio sobre esa relación o qué diferencia el odio de la rabia, ¿no? Pensando que el odio fue nuestro episodio, ya el primer episodio en el que nos metimos con una emoción de manera directa, y fundamentalmente nos dábamos cuenta que ambas emociones, como seguramente lo son todas, movilizan, generan acción, comportamiento, y que pueden ser usadas de manera colectiva además, ¿no? En el momento, sin embargo, planteábamos claramente que el odio busca finalmente la destrucción del otro, o que le suceda algo malo al otro. La eliminación total del otro. Porque lo elimina como persona, como humano, le quita su condición de humanidad, y al hacer eso busca fundamentalmente negar su existencia, ¿cierto? Y creo que en su momento hablamos seguramente de Historia Americana X, fue la recomendación que hicimos en ese episodio, en el que veíamos que solo cuando el tipo humaniza a este personaje que lo acompaña en la cárcel, ¿no? Que se convierte en su amigo, le cambia la vida, le da un giro completamente. Creo que
ahí se marca tajantemente una diferencia entre eso que planteamos del odio y la rabia como un movilizador, pero finalmente que pretende es transformar, si se quiere, unas condiciones estructurales o unas condiciones que, como lo decía la cita de Arendt, pueden ser modificadas, ¿no? Que allí donde exista esa ventana o ese horizonte de sentido de transformación social frente a una injusticia, pues se logra, ¿no? Y creo que se ve claramente la diferencia entre las dos emociones y su uso político, volviendo a lo que planteaba Pipe hace un rato. Sí, es que además creo que la rabia tiene, ahora que ustedes dos hablaban sobre eso, se me ocurrió que la rabia está muy relacionada también con la esperanza. Probablemente eso la haga distinta del odio, es decir, en medio de todo, la rabia, ¿no? La ira que se siente es porque se busca un cambio. Estoy pensando como sobre todo en lo político, pero la rabia creo que sí genera también un tema de esperanzas, pues de que esas condiciones objetivas, entre comillas, que generaron esa rabia se transformen. Uh-huh. Y creo que ahí plantea una línea casi que, si se me permite la expresión, ética con el odio, ¿no? Porque el odio busca la eliminación, la borrado total, pues en cambio la rabia es como que lo hago porque es un medio para un fin que probablemente genere unas nuevas esperanzas de los distintos usos, por supuesto, de que nada cambie, de que todo siga igual, de que alguna gente no suba o de que suba otra gente. No sé, estoy pensando también, por ejemplo, en esta coyuntura, esta semana que grabamos, el próximo domingo es el plebiscito de salida de la Constitución chilena. Parece que tiene riesgo de perderse y se han usado muchas de esas mentiras como para movilizar a la gente en clave de rabia. Pero le dan una entrevista en un reportaje del País, no es como lo que se espera. O sea, se luchó tanto por la Constitución, por este nuevo cambio constitucional, que de perderse, pues habría ahí, ¿no? Decía una de las feministas, pues perdimos muchas oportunidades, pues si perdemos tocará lamernos las heridas y seguir, porque el horizonte es otro. Uh-huh. Hay que recordar además que también ese proceso constitucional, que uno podría hacer el parangón con la elección de Petro y Francia, fue precedido por unas movilizaciones sociales Fuertes, tremendas, ¿no? fuertes, Que sí. también sin un referente histórico claro de comparación en la historia reciente de Chile, en el que el pueblo se abocó a las calles, en el que la juventud también, el movimiento universitario, en fin, pues que tanto la constituyente como la elección del actual presidente están marcados por esa trayectoria. Yo solamente diría, porque creo que se ha planteado todo, por lo menos desde la perspectiva de lo que preguntaba Manuel antes, y es, diría, la rabia podríamos ubicarla, o por lo menos la hemos estado ubicando en este episodio como esa emoción colectiva altruista, ¿no? Uh-huh. Que pretende un fin último colectivo, ¿no? Y demás. Y el odio, pues sin duda va a tener una relación intrínseca, a veces habrá un gris muy difuso de definir, pero el odio, si se quiere, entonces es una emoción, y así como lo tratamos en ese episodio, que les invitamos a que lo escuchen, es una sensación, es una emoción, perdón, más individual, más egoísta, y que está referenciada directamente, pues, con lo que denominaban lo que denominábamos en ese momento como el trabajo del odio, ¿no? La eliminación profunda, esa bilis completamente manifiesta en la destrucción psicológica, física del otro, ¿no? En este caso, entonces, lo que hablamos aunque creo que cuando se habla del trabajo del odio, se le está dando un carácter colectivo, ¿no? Porque es generar deshumanización, Sí, digamos, deshumanización. en poblaciones, y poníamos creo que ejemplos como, el Minuto del Odio de 1984, ¿no? Sí. Pero también por ejemplo, lo que sucedió, creo que una de las novelas que usamos en ese momento fue Abril Rojo, Sí. de Roncagliolo, en el que precisamente todo ese conflicto, pero no estuvo tan marcado justamente por la deshumanización de ese Y contrario. nuestra historia propia, ¿sí? Y nuestra historia propia. Entonces yo creo que nos permitiría hablar de eso. Igual, pues también habrá que decir que pues es un trabajo muy, si se quiere, utilitario, el decir esto es odio, esto es rabia, ¿no? Uh-huh. Más uno lo plantea en términos, si se quiere, como una tipología ideal, entre comillas, que nos permite pues acercarnos a fenómenos sociales y entenderlos e interpretarlos. Nosotros hemos escogido la rabia, pues digamos, como también una emoción anclada a nuestro contexto más reciente de movilización, donde pueden también encontrarse causas como la chilena, ¿no? Como ese estallido latinoamericano, como el estallido, por ejemplo, de la ola verde también en Argentina, en México, como esta emoción que por lo menos permite construir un relato de identidad alrededor de la nueva movilización social latinoamericana y de lo que ha generado pues también como efecto en los procesos institucionales de nuestros países y de los países hermanos.
Así es, y bueno, con ese último comentario del Pote que yo creo que aclara muy bien finalmente el contexto arbitrario que hemos escogido para leer estas dos emociones, llegamos al final de la primera parte de este episodio. Bueno, y arrancamos para los que son oyentes recurrentes de este podcast con la segunda parte de nuestro episodio, en el que siempre traemos recomendaciones literarias. Hoy cada uno trajo una y nos vamos a dar cuenta que las recomendaciones nos botan para otro lado, que nos llevan a un lugar distinto de la rabia, pero que nos permiten ver matices con eso que planteamos en la primera parte. Entonces hagamos un breve recorrido con lo que trajimos. ¿Qué trajo, profe Pipe? Entonces, para que nos vean, para quienes nos ven, yo traje el libro En diciembre llegaban las brisas de Marvel Moreno. Este libro es de 1987, pero la edición es la edición más actual que publica Alfaguara, la edición original, que la otra vez la encontré en la casa de una tía, es de Plaza y Janés Editores. Entonces, Marvel Moreno, En diciembre llegaban las brisas. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle de esa novela. ¿Qué trajo, Pote? Me traje una ópera prima de Daniel Cristancho, escritor bogotano, colombiano, con una novela que se llama Cartago. Ahí la estoy mostrando en el video. Pues es una edición muy bonita de Angosta. Yo creo que el trabajo que ha hecho Angosta con ópera prima pues ha sido una maravilla. Por lo menos las 3 novelas que me he leído de ahí han sido maravillosas. Pero pues esta es una novela de Daniel Cristancho del 2021, es decir, muy, muy, muy reciente. Y bueno, ya hablaremos. ¿Y usted tiene 3 libros? ¿Va a recomendar 3 libros o solamente uno? Voy a recomendar solo uno. Los otros serán para darme importancia acá en el podcast. Yo voy a recomendar los cuentos completos, por lo menos el tomo 1 de los cuentos completos de Rubén Fonseca, el escritor brasilero. Es, digamos, esa colección de cuentos yo creo que está escrita entre los años 60 y los años 70 particularmente, pero ya les voy a contar que me voy a fijar particularmente en 2 de los libros que están allí contenidos, que son Feliz Año Nuevo y El Cobrador, con sus respectivos cuentos o con los cuentos que les dan título a cada uno de los libros. Entonces, bueno, entremos al detalle de cada novela. Pipe, ¿por qué Marvel Moreno? Bueno, Marvel Moreno es una autora barranquillera que pues casi no se ha leído. Realmente creo que hay 3 mujeres que la han vuelto como a retomar y a poner de presente en su importancia en la literatura colombiana, que son Carolina de Chávez, Mercedes Ortega y sobre todo Vanessa Rosales. Yo leí este libro para un curso de la profesora Vanessa Rosales, recomendación de una de nuestros oyentes, Lina. Este libro fundamentalmente trata la historia de 3 mujeres, que son Dora, Catalina y Beatriz, que transcurre en Barranquilla, en una Barranquilla ya un poco más 60, 70, que algunas cosas han cambiado, pero otras cosas no. Es un contexto profundamente patriarcal, muy clasista, también muy racista, y creo que lo vinculo con la rabia porque desde la historia de vida que va contando la narradora de estas 3 mujeres, pues se evidencia cómo ellas primero son casi que víctimas y sujetas de una cultura que las oprime y que constantemente les está negando como una capacidad de agencia en un contexto particular, que genera en ellas unas reacciones, 3 reacciones totalmente distintas también como formas de resistencia a esa rabia, pero donde la rabia sigue y es un elemento constante tanto en el tipo de relaciones sexoafectivas que generan como en la sociedad en la que se mueven. No, me parece que es un libro muy bueno para ilustrar la forma en que la sociedad colombiana, en general la del Caribe, aquí en particular, pues van creando y van generando como unas redes ahí donde estas emociones de las que hemos estado hablando pues se van entretejiendo las unas con las otras. Me parece que esta novela es muy buena, también es muy violenta en algunos momentos por lo que narra, pero totalmente recomendada. Ha habido un renacer, ¿no?, de la obra de Marvel Moreno, y la reciente publicación del Tiempo de las Amazonas yo creo que ha ayudado ahí están los cuentos. a que se logre esto. Y el Tiempo de las Amazonas. Y sacaron una versión de bolsillo de Marvel Moreno, que ¿sí? ya la conseguí la vez pasada, la vi por ahí en uno de esos supermercados Lo que espera uno que se reviva la obra, realmente una de las grandes escritoras que además del siglo XX colombiano. Totalmente silenciada. Marvel tiene un problema ahí. Bueno, ella fue esposa
su primer matrimonio fue con este señor Plinio Puleyo Mendoza y pues ahí hay un tema complicado como de los derechos de autor y de que él no quería que esta obra saliera a la luz y bueno, hay también un tema político interesante allí de discutir. Bueno, pues excelente. La primera recomendación colombianísima del Caribe colombiano, Marvel Moreno, en diciembre llegaban las brisas. ¿Qué trajo el pote entonces con la ópera prima de Daniel Cristancho? Cartago. Es una edición, primero es decir que es una edición muy linda. Me cae mal Héctor Abad, pero el trabajo de Angosta ha sido una cosa maravillosa. Todas las ediciones que ha sacado son realmente gráficamente, estéticamente muy, muy, muy bonitas. Digamos, un trabajo muy pulido. Y eso me parece que es interesantísimo porque como se trata de ópera prima, pues por lo menos le da un sentido estético interesantísimo a esto, ¿no? Dicen como en todos los libros que no hay nada más emocionante que la primera vez y por eso dicen que, pues como se... Imagino que por eso pulen tanto las ediciones. Daniel Cristancho es bogotano, estudió periodismo y digamos como que así como usted ha hecho muchos talleres de literatura, estuvo también en el taller de literatura de los Andes y termina haciendo su maestría en escrituras creativas en la Complutense en Madrid. Y bueno, pues esta novela la termina de escribir en agosto de 2020, se publica en 2021 y creo que a propósito de lo que veníamos hablando, del contexto colombiano, de cómo desde la editorial hemos venido diciendo que la rabia es esa emoción que también nos permite, si se quiere, entendernos como sociedad. Me parece que Cartago es una novela escrita para el momento que está viviendo el país porque es una novela donde está atravesado todo el tema de verdad, de memoria, de esas búsquedas asociadas a la memoria también, si se quiere, personal, ¿no? Posiblemente creo que estoy como muy, muy convencido, aunque los nombres no me dan, lo he intentado buscar, pero no lo logro asociar, que es una historia autobiográfica, colectiva, familiar. La persona que lo narra empieza su relato entrando al edificio de donde ustedes son egresados, al edificio de Derecho y Ciencias Políticas, a buscar a un profesor que va a ser su director de tesis. Y en esta búsqueda, pues lo que termina haciendo es encarnando la memoria de su padre, que lleva su mismo nombre, ¿no? El profesor fue compañero de militancia en la Unión Patriótica con su padre. Al finalizar esta primera reunión, dice: usted es el hijo de Luis Arenales, ¿cierto? Y a partir de ahí, digamos, como que lo que se hace es empezar a desenredar una historia donde sin duda la rabia aparece en distintos momentos, ¿no? La rabia... Ahí yo creo que más adelante con un contrabando que traemos en recomendación podemos entender cómo esa rabia y sus distintas facetas, ¿no? La rabia como movilizadora, la rabia muy asociada también al odio, al rencor, pero la rabia también como suspiro que lleva hacia la paz, ¿no? Hacia la esperanza también de esos nuevos escenarios. Entonces, pues sin duda es una novela muy linda. Al comienzo un par de páginas que no me convencieron tanto, pero después, digamos, la forma en cómo está escrita es muy interesante. Entonces, pues sin duda les invitamos a que se lean Cartago, de Daniel Cristancho. ¿Ya? Listo, y bueno, veremos qué más sale de Daniel Cristancho en el futuro, ¿no? Sí, interesante eso. Pero por lo general esas novelas de ópera prima de Angosto son muy buenas. Sí. Yo he leído la de la herida llena de peces. Esa es bellísima. Sí. Yo leí Lucky, divina. También. Uf, espectacular. Sí, realmente hay un trabajo de curación de la obra muy interesante. Esperemos que usted esté en ópera prima un día. Y nos dé una entrevista. Seríamos como Spider-Man señalando a Spider-Man en el episodio. Pero me pagan. Rubén Fonseca. Bueno, Rubén Fonseca, cuentista brasilero, conocido principalmente por sus cuentos. Tiene por ahí una novelita. Uy, madre, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre de la novela de Rubén Fonseca. Pero, digamos, la obra fundamental de Rubén Fonseca son sus cuentos y creo que los compiló de manera excepcional Tusquets en 3 tomos magníficos que no tienen pierde. Al principio yo creo que tal vez los primeros libros de novela, de cuentos, perdón, del primer tomo no son tan buenos, pero llega un momento en el que se desata y la obra de Rubén Fonseca es pura rabia, es pura realidad latinoamericana en exceso, pues en cantidades tremendas. Rubén Fonseca en el compilado de cuentos tiene en particular 2 libros que a mí me fascinaron ambos. Uno se llama Feliz Año Nuevo y otro se llama El Cobrador.
Los cuentos que le dan nombre a cada uno de esos dos libros son excepcionales. Y aquí aparece la rabia. La rabia es el hilo conductor. La rabia es gente de clases populares, más que eso es gente absolutamente excluida, al borde completamente de la sociedad. Gente que vive en las favelas, muchachos sobre todo totalmente excluidos, que salen a hacer daño, que salen a hacer problema, que salen a robar, pero sobre todo a humillar a quienes tienen, con un discurso legitimador de eso. Pero también, y en ese hay en el primer libro, en el de Feliz Año Nuevo, hay un cuento, por ejemplo, que se llama Paseo Nocturno, que es de un tipo que sale con su carro a estrellar gente. ¿Sí? Un tipo de mucho dinero que sale a estrellar gente para calmar el estrés. O sea, realmente la rabia es de una faceta absolutamente distinta a la que hablábamos en la primera faceta, en la primera parte de este podcast, y es la rabia desde lo individual, ¿sí? No solo para exaltar esa posibilidad, digamos, de movimiento social, esa posibilidad de la movilización, sino también como un movimiento que busca hacer daño. Y yo creo que nada como las palabras de un cuento que le da nombre al segundo libro, que es El Cobrador, que dice básicamente: me deben colegio, novia, equipo de sonido, respeto, sándwich de mortadela en el café del Valle Bleira Facenda, helado, balón de fútbol. Veo tele para aumentar mi odio. Cuando mi cólera disminuye y se me quitan las ganas de cobrar lo que me deben, veo tele y en poco tiempo regresa el odio. Me gustaría agarrar al tipo del anuncio de whisky. Está bien vestido, elegante, todo almidonado. Abrazado a una rubia reluciente y pone cubos de hielo en un vaso y sonríe con todos los dientes. Tiene los dientes sanos y son verdaderos. Y quiero agarrarlo con la navaja y rajarle las comisuras de la boca hasta las orejas. Y todos esos dientes blancos van a quedar afuera de una sonrisa de calavera roja. Ese es el tipo de historias que uno encuentra en... Una rabia lumpen. Sí, que está muy relacionado con una rabia lumpen, con una rabia de la exclusión, que una rabia que nace completamente en la exclusión. Yo creo pues también van a encontrar hay muchos cuentos policíacos, cuentos más de carácter, digamos, tipo novela negra, ¿no? Muy latinoamericano en pero todo caso, es ¿no? ciudad latinoamericana, y yo creo que ese libro de cuentos es una absoluta maravilla. Yo creo que no hay pérdida con Rubén Fonseca, con cualquiera de los tres tomos. Nunca he revisado ese que se llamaba Carne Cruda, que fue un tomo póstumo, porque tengo entendido que fueron cuentos que Rubén Fonseca no quiso publicar en vida, y que, pues bueno, finalmente las editoriales intentan hacer su negocio por cualquier lado. Pero no tiene pérdida Rubén Fonseca, de manera que El Cobrador y Feliz Año Nuevo, contenidos en el primer tomo de cuentos completos. Bueno, yo creo que con eso llegamos al final de esa segunda parte. Bueno, y llegamos a la tercera y última parte de este episodio. Aquí creo que traemos una película a la que le tenemos bastante cariño, una película que es realmente perturbadora, pero en un buen sentido. Una película que muestra que el cine que se hace en Latinoamérica realmente ha llegado a unos niveles excepcionales. Esta película que ya tiene varios años de haber salido, y que creo que a todos cuando la vimos nos dejó como, ¡guau! ¿Qué es esto, no? ¿De qué película estamos hablando, profe Pipe? Estamos hablando de Relatos Salvajes. Relatos Salvajes es una película escrita y dirigida por Damián Escifrón. La música es de Gustavo Santaolalla y es un reparto coral. Realmente no hay un solo actor tan famoso, pero los dos actores más famosos son Ricardo Darín y Erika Rivas. Ricardo Darín, para quienes han visto la película, es el protagonista de La historia de Bombita, y Erika Rivas es la del matrimonio. Unos datos ahí cocteleros de la película. La película es de 2014, cuenta 6 historias. La película fue ganadora del premio Palma de Oro del Festival de Cannes. También ganó varios premios, 5 premios en el Festival Goya, los premios Goya, perdón, que son los españoles, y fue nominada y premiada en 2016 como la mejor película de habla no inglesa en el BAFTA, o en los BAFTA, que son los premios de Inglaterra. Y según dicen, es la película más vista, o la película argentina más vista de la historia, superando pues con mucho al Secreto de sus ojos, que es la que antes tenía ese puesto. ¿Contabiliza o no las vistas en Cuevana y esas No cosas? creo. O tal vez sí, pues igual deben quedar registradas en algún lado. La película entonces tiene 6 relatos.
Sí, relatos. Yo creo que eso es algo muy bacano, ¿no? Que es lo decía Pot en una conversa previa cuando hablábamos del episodio, y es que casi que uno puede coger cualquier relato por Sí. aparte y se lo Sí. goza. Todos relatos marcados por la rabia, por la insatisfacción, por el deseo de revancha, si se quiere en algunos casos, por la rabia momentánea y explota y explosiva, por la necesidad de tapar un error. No sé, todos están Sí, como todos cruzados por están una por... cantidad de cosas. Tal vez el referente a la rabia obvio es la historia particular, la del La Bombita, del ¿no? El Bombita, tipo sí. con el carro que se ve encerrado en esa burocracia que jode la vida, en esa En el patio burocracia. Sí. argentino, sí. Tal cual. Justamente. Cuando- Pero creo que cuando todas las pregun- historias están muy poderosas, ¿no? Cuando dice, llámeme a su supervisor. No, aquí no existe ningún supervisor. Entonces, cuando le dice, entonces usted es el presidente de la República Argentina. Es realmente Sí, increíble todos porque los... además sitúa en lo cotidiano. Es decir, como las historias se pueden leer por separado, a veces son historias muy cotidianas y el humor negro que está detrás, pero también la incomodidad que genera cuando uno las ve, pues tiene una relación también, si se quiere, directa con posiblemente eso tan cercano, ¿no? Es decir, todo el mundo ha pensado cómo desquitarse ante un escenario de frustración. Sí. Todo el mundo ha pensado cómo robarse un banco mientras hace una fila de 2 horas esperando, ¿sí? Es decir, son, pues si se quiere, evocaciones tan colectivas, tan naturales, llevadas a la pantalla. Yo creo que eso es lo que hace lo maravilloso. Además, muy de- graciosas de esa también película. en la forma en que lo plantean. El relato del matrimonio Sí, es buenísimo. es buenísimo. Porque además tiene un final que uno no espera. Y no, es muy chistoso. Entonces, pues les cuento ahí más o menos los relatos pues para el contexto. El primero es del de Pasternak, con el que comienza la película, que es esta persona que todos conocen y todos los que lo conocen van en el avión. Van en el avión, hasta ahí yo creo que la podemos dejar. Después viene el de las ratas, que es el de Veneno para las Ratas, un político que tratan ahí de envenenar, también dejémosla ahí. El tercero es el más fuerte, que es la de los dos manes que van en carretera y terminan agarrados. Esa es... También es, la uy. rabia, pero aparte Sí, la esa es- masculinidad sí, tóxica, tóxica, digamos, tal ¿no? cual. Pero además también de cómo cuando la rabia se vuelve, o se vuelve acción visceral, se convierte en odio en este caso, y no hay punto para parar. O sea, no hay punto en el que diga como, venga, ya momentico. O sea, no hay La si se destrucción quiere, del posibilidad. otro a costa de la destrucción mía. Tal digo, cual. sí. Y no hay ni siquiera posibilidad de pensar, o sea, de racionalizar ese momento. O sea, hay que acabar. ¿sí? Terminar aquí o pausar aquí es peor. Después viene probablemente el más famoso, que es el de Bombita, con el que todos nos hemos sentido identificados en algún momento, que es el que protagoniza Ricardo Darín. Después viene La Propuesta, ese es muy chistoso, que es el de El Abogado, ¿no? El de que el hijo hace un daño y bueno, ahí hay un tema de... Y un relato aporofóbico Sí, profundo además, sí, allí, ¿no? por el casero. Y Hasta que la muerte nos separe, que es el del matrimonio, el de Romina. Pero el amor es más fuerte al final. Yo traje un contrabando. Sí. Y hay Yo una traje- canción además. con la que Traje dos cerramos. contrabandos. Entonces, un contrabando que está a mi cargo que lo saqué así de muy, muy contrabando porque ni siquiera lo había comentado antes. Y es que ahora hablando como de esta rabia y de esta, si se quiere, como manifestación colectiva de esa rabia, hay una serie que salió hace un par de años, es del 2019, que pues en España y en Latinoamérica la tradujeron como Así nos ven. When They See Us, ahí sí me ayudan con la When They See pronunciación. When They See Us, que es pues este caso pues famoso del Central Park, ¿no? Donde enjuician a 5 niños afros latinos que son acusados de la violación y el asesinato de una mujer blanca que estaba haciendo ejercicio en el Central Park, ¿no? Y entonces allí se muestra cómo la policía despliega inmediatamente toda una acción pues como colectiva en contra de los pelados, ¿no? Que viven pues, en zonas marginales del Bronx y demás tal. Yo creo que esa es una serie que hay que verla, realmente impresionante, porque además es impresionante en términos de que cuando uno se da cuenta que es un relato pues de la vida real, pues yo creo que es lo doloroso y bueno, pues es un contrabando ahí que sorprende también a nuestros oyentes, a ustedes. ¿En dónde se ubica? En Netflix, es En una Netflix. producción, es una producción Ujú. propia de Netflix. Yo creo que ahí volvemos a la franja delgada que hay entre rabia y odio, ¿no? Tal cual. Y lo que decía, los trabajos del odio. Y el otro contrabando, pues nada, de las entrañas, del corazón más profundo Así es. de este podcast, y es la canción Días y Flores de Silvio Rodríguez. Yo creo que
si termina de escuchar este episodio y quiere darle play a esa canción en YouTube, en Spotify, en donde pueda escuchar música, póngala. Yo creo que es una oda a la rabia, yo creo que es un recorrido por las rabias y un recorrido por los distintos tipos de rabia que finalmente permite entender esa complejidad de la emoción de la que estamos hablando hoy, o por lo menos lo acerca a uno de una manera más sensorial, más que entender. Yo creo que le da a uno otro lugar de comprensión, más desde la imagen, más desde, si se quiere, el relato poético en torno a la rabia, que creo que es lo que logra Silvio en esa canción. Antes de que el Pote comente la canción, que el Díaz y Flores, pues la canción Díaz y Flores hace parte del disco que se llama también Díaz y Flores, que es el primer álbum oficial de Silvio Rodríguez, que sale en 1975. El dato coctelero de Wikipedia es que en España ese disco estuvo prohibido, lo censuraron, entonces le tuvieron que cambiar el nombre. Y en España la primera versión del álbum salió se llamaba Te doy una canción, donde no estaban incluidas ni Santiago de Chile, una canción bellísima, además excelentemente versionada por Los Bunkers, y Díaz y Flores. Pensé que le habían puesto A Todo Gas. Oh, rodando. Colegas. La rabia voy colectivizada, no mentira. No, pues qué decir, yo creo que no hay mejor interpretación política de la rabia desde un producto cultural como la canción de Silvio Rodríguez. Yo creo que sin duda esta canción habla de un momento histórico, de una generación, de unos procesos que se estaban llevando en América Latina, ¿no? ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día, ¿no? La rabia simple del hombre silvestre. Y entonces lo que hace Silvio es un recuento de todas esas formas de la rabia, ¿no? Desde la rabia del hombre silvestre a la rabia que se vuelve, si se quiere, violencia, que se manifiesta, como lo dice en algún momento, como hasta en una bomba, ¿no? Dame o te hago la guerra. Es decir, esa rabia que se ha atravesado por tantas emociones, por tantos sentimientos, por tantos contextos. Yo creo que cuando preparábamos y cuando le dábamos el enfoque a este episodio alrededor de la rabia como ese sentimiento colectivo llamado a la acción colectiva, pues sin duda también pensábamos en esta canción, y por eso yo creo que es un contrabando recomendado de lujo en este episodio de hoy. Así es, y con esa super mega ultra recomendación llegamos al final de este episodio. Para todos los que nos escuchan, pues mil gracias. Recuerden que estamos en todas las redes, o bueno, fundamentalmente en Instagram y en Twitter con el @olordelacuruba, ahora también en YouTube. Usted pone ahí en YouTube El Olor de la Curuba y le va a aparecer este episodio y le va a aparecer nuestro episodio, nuestro licuado anterior. Recuerden también que se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, para todos y todas, muchas gracias.